Imagina por un momento que caminas por un valle árido y desolado. El silencio es ensordecedor, el viento arrastra polvo y desesperanza. Y entonces los besan huesos, blanqueados por el sol, esparcidos por toda la extensión del valle, algunos aún conectados por tendones resecos, otros completamente separados, como piezas de un rompecabezas imposible de armar. ¿Cuánto tiempo habrán estado ahí? Años, décadas, siglos. Lo único que sabes con certeza es esto: aquí no hay vida, aquí no hay esperanza, aquí solo hay muerte. Pero entonces, una voz rompe el silencio. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán? ¿Los huesos secos pueden volver a vivir? ¿Lo imposible puede volverse posible? ¿Lo que está muerto puede resucitar? Bienvenidos a El Código Sagrado, donde lo invisible se vuelve evidente. Hoy vamos a adentrarnos en una de las visiones más poderosas y esperanzadoras de toda la Escritura en el Valle de los Huesos Secos, porque resulta que esta visión que Dios le dio a Ezequiel hace más de 2500 años, no solo era una profecía sobre Israel, era una revelación sobre el poder restaurador de Dios. Era un mensaje sobre su capacidad de dar vida a lo que parece imposiblemente muerto. ¿Estás listo para descubrir por qué esta visión podría ser exactamente lo que necesitas escuchar hoy y que tiene que ver con tu propia restauración espiritual? Porque lo que estás a punto de descubrir va a transformar tu perspectiva sobre las situaciones imposibles en tu vida. El profeta en el exilio. Comencemos estableciendo el contexto. ¿Quién era Ezequiel y por qué Dios le mostró esta visión? Ezequiel era un sacerdote, pero no estaba sirviendo en el templo de Jerusalén. Estaba en el exilio, en Babel, junto con miles de judíos que habían sido deportados de su tierra prometida. ¿Te imaginas su dolor? Un sacerdote sin templo en un pueblo sin tierra, una nación sin esperanza. Jerusalén había sido destruida, el templo reducido a cenizas, la gloria de Dios había partido. ¿Y qué quedaba? Huesos secos, sueños rotos, promesas que parecían olvidadas, esperanzas enterradas bajo el peso de la realidad. ¿Te suena familiar? ¿Has estado alguna vez en tu propio exilio? ¿En un lugar donde tus sueños parecían muertos? ¿Donde tus promesas se sentían como huesos secos esparcidos por un valle de desesperanza? La visión que cambió todo y fue precisamente en ese momento de desesperanza total, cuando Dios decidió mostrarle a Ezequiel algo extraordinario. Ezequiel 37. Dice: a la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿Notaste eso? La mano de Jehová vino sobre mí. No fue una casualidad, no fue un sueño ordinario, fue una intervención divina directa. Cuando tu situación parece más desesperante, cuando tus circunstancias parecen más imposibles, es precisamente cuando Dios puede decidir mostrarte su poder. Pero aquí está lo interesante del versículo 2. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Dios no le mostró el valle desde lejos, le hizo caminar entre los huesos, observar de cerca la devastación, contar la magnitud de la muerte. ¿Por qué? Porque antes de que Dios muestre su poder, necesitas entender completamente la magnitud del problema. Antes de que experimentes su milagro, necesitas reconocer la imposibilidad de tu situación, la pregunta que define todo. Y entonces viene la pregunta que cambió la historia en Hijo de Hombre: ¿vivirán estos huesos? ¿Has escuchado alguna vez una pregunta más cargada de significado? ¿Vivirán? ¿Los sueños muertos pueden resucitar? ¿Las relaciones rotas pueden sanarse? ¿Las iglesias secas pueden revivir? ¿Las naciones caídas pueden levantarse? ¿Los corazones endurecidos pueden ablandarse? Tú puedes volver a vivir. Pero mira la respuesta de Ezequiel al Señor Jehová. Tú lo sabes. Brillante, ¿verdad? No dijo: por supuesto que sí. No dijo: ni imposible, están demasiado muertos. Dijo: tú lo sabes. ¿Sabes qué estaba reconociendo Ezequiel? Que hay situaciones que solo Dios puede evaluar, que hay imposibilidades que solo Él puede resolver, que hay muertes que solo Él puede revertir. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a Dios: tú lo sabes? ¿Cuándo fue la última vez que pusiste tu situación imposible completamente en sus manos? El poder de la palabra profética. Pero entonces, Dios le da una instrucción que parece ridícula. Profetiza sobre estos huesos, y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Profetizar a huesos secos? ¿Hablarle a lo que está muerto? ¿Predicarle a lo que no puede escuchar? ¿Has intentado alguna vez hablarle vida a una situación muerta? ¿Has orado por algo que parecía imposiblemente perdido? ¿Te has sentido ridículo declarando promesas de Dios sobre circunstancias que parecían contradictorias? Pero aquí está la clave: Dios no te pide que entiendas su método, te pide que obedezcas su mandato. Y Ezequiel obedeció. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba,
y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. ¿Escuchaste eso? Mientras profetizaba, hubo ruido. Mientras obedecían hubo temblor. Mientras declaró la palabra, los huesos se movieron. ¿Qué pasaría si tú comenzaras a profetizar sobre tus situaciones muertas? ¿Qué pasaría si empezaras a declarar las promesas de Dios sobre tus circunstancias imposibles? La restauración gradual, pero mira cómo describe Ezequiel el proceso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima. Pero no había en ellos espíritu, ¿te das cuenta? La restauración no fue instantánea, fue gradual. Primero los huesos se juntaron, luego aparecieron los tendones, después la carne, finalmente la piel. Pero aún faltaba algo en el espíritu. ¿Por qué es importante esto? Porque a menudo esperamos que Dios restaure nuestras situaciones de una vez. Queremos el milagro completo ahora, pero Dios suele trabajar en etapas. ¿En qué etapa de restauración te encuentras hoy? ¿Están juntándose los huesos de tu situación? ¿Están apareciendo los tendones de nuevas posibilidades? ¿Está creciendo la carne de nuevas oportunidades? ¿O estás esperando el soplo final del Espíritu? El soplo de vida, porque entonces Dios le dice a Ezequiel, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor en Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. ¿Notaste la diferencia? Primera profecían a los huesos, segunda profecían al Espíritu. ¿Por qué dos profecías diferentes? Porque la restauración física es una cosa, pero la restauración espiritual es otra. Puedes tener todas las piezas en su lugar, pero sin el soplo de Dios, sigues estando muerto. ¿Qué áreas de tu vida necesitan más que reorganización? ¿Qué situaciones necesitan más que mejores circunstancias? ¿Qué relaciones necesitan más que buena comunicación? Necesitan el soplo del Espíritu de Dios. Y cuando Ezequiel profetizó al Espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron en pie, un ejército grande en extremo, un ejército, no solo vida, no solo restauración, un ejército. ¿Qué significa esto? Que cuando Dios restaura, no solo repara, transforma, multiplica, fortalece lo que una vez estaba muerto, ahora está listo para la batalla. El significado para Israel, pero entonces Dios explica el significado de la visión en Hijo de Hombre. Todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen en nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. ¿Te suena familiar? Nuestros huesos se secaron, pereció nuestra esperanza. ¿Somos del todo destruidos? ¿Has dicho alguna vez algo similar? ¿Has sentido que tus sueños se secaron? ¿Que tu esperanza pereció? ¿Que tu situación está completamente destruida? Israel en el exilio se sentía exactamente así. 70 años fuera de su tierra, el templo destruido en la gloria de Dios, ausente, las promesas aparentemente rotas. ¿Pero qué les dice Dios? Por tanto profetiza, y diles, así ha dicho Jehová, el Señor en he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Yo abro vuestros sepulcros, yo os haré subir, yo os traeré. ¿Notaste los pronombres? Yo, no ustedes van a encontrar la manera. No ustedes van a salir por su propio esfuerzo, ni yo voy a hacerlo. ¿Cuándo fue la última vez que descansaste en el yo de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que dejaste de intentar resucitar tus propios huesos secos? La profecía cumplida. ¿Y sabes qué? Esta profecía se cumplió literalmente. Después de 70 años de exilio, Israel regresó a su tierra. Reconstruyeron el templo, restauraron Jerusalén, restablecieron sus tradiciones. Pero eso no fue todo en 1948. Después de casi 2000 años de dispersión, Israel volvió a ser nación. Los huesos secos de una nación muerta se convirtieron en un ejército moderno. La profecía de Ezequiel sigue cumpliéndose ante nuestros ojos. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Si Dios pudo resucitar una nación muerta, ¿qué no podrá hacer con tu situación? Los huesos secos en tu vida. Pero llevemos esto a un nivel personal. ¿Qué huesos secos hay en tu vida hoy? Quizás es tu matrimonio en años de silencio frío, años de heridas sin sanar, años de distancia emocional, los huesos de la intimidad esparcidos por el valle de la indiferencia. Pero ¿qué tal si Dios quiere profetizar vida sobre esa relación? ¿Qué tal si el mismo poder que resucitó a Israel puede restaurar tu matrimonio? Quizás son tus finanzas, años de lucha económica, años de deudas que parecen imposibles de pagar, años de sueños aplazados por falta de recursos, los huesos de la prosperidad esparcidos por el valle de la escasez. Pero ¿qué tal si Dios quiere soplar sobre tus finanzas? ¿Qué tal si Él tiene un plan de restauración económica para tu vida? Quizás es tu ministerio, años de servir sin ver frutos, años de sembrar sin ver cosecha, años de prédica sin ver conversiones, los huesos del impacto,
esparcidos por el valle de la esterilidad. Pero ¿qué tal si Dios está preparando un avivamiento? ¿Qué tal si está a punto de convertir tu ministerio en un ejército? Quizás es tu salud en años de enfermedad crónica, años de tratamiento sin resultados, años de oraciones que parecen no ser escuchadas, los huesos de la sanidad esparcidos por el valle del dolor. Pero ¿qué tal si Dios quiere profetizar salud sobre tu cuerpo? ¿Qué tal si Él tiene la última palabra sobre tu condición? Quizás es tu familia, hijos alejados de Dios, hijos en adicciones, hijos perdidos en el mundo, los huesos de la herencia espiritual esparcidos por el valle de la rebeldía. Pero ¿qué tal si Dios quiere restaurar tu familia? ¿Qué tal si está preparando un gran regreso a casa? ¿Cómo profetizar sobre tus huesos secos? Entonces, ¿cómo puedes aplicar la lección de Ezequiel a tu vida? 1. Identifica tus huesos secos. Sé específico. ¿Qué está muerto en tu vida? ¿Qué parece imposible de restaurar? ¿Qué situación te hace sentir desesperanzado? No los ignores. No los minimices, nómbralos. Ezequiel tuvo que caminar entre los huesos antes de profetizar sobre ellos. 2. Reconoce que solo Dios sabe como Ezequiel. Dian, Señor, tú lo sabes. Admite que la situación está más allá de tu capacidad. Reconoce que necesitas intervención divina. Deja de intentar resolver lo que solo Dios puede resolver. Suelta el control. 3. Profetiza la palabra de Dios. No profetices tus sentimientos. No profetices tus circunstancias. Profetiza su palabra. ¿Qué dice la Biblia sobre tu situación? ¿Qué promesas aplican a tu caso? ¿Qué declaraciones de fe puedes hacer? Habla vida a la muerte. Habla esperanza a la desesperanza. Habla restauración a la destrucción. 4. Observa los movimientos graduales. No te desanimes si no ves resultados inmediatos. Busca los pequeños cambios. ¿Se están juntando algunos huesos? ¿Están apareciendo algunos tendones? ¿Hay signos de vida nueva? Celebra cada etapa del proceso. 5. Invita el soplo del Espíritu. No te conformes con arreglos superficiales. No te conformes con mejoras temporales. Invita al Espíritu Santo. Pídele que sople vida verdadera. Pídele que transforme, no solo que repare. Pídele que haga un ejército de lo que una vez estaba muerto. La restauración que Dios quiere. Pero ¿sabes cuál es la parte más hermosa de esta historia? Dios no restauró a Israel para que fuera igual que antes, los hizo mejores que antes. No solo una nación restaurada, un ejército preparado, no solo vida recuperada, propósito renovado, no solo supervivencia. Victoria, ¿qué tal si la restauración que Dios tiene para ti no es solo regresar a como estabas antes? ¿Qué tal si su plan es llevarte a un nivel que nunca habías experimentado? ¿Qué tal si los huesos secos de hoy se convertirán en el ejército de mañana? El valle de decisión. Porque al final, cada uno de nosotros se encuentra en su propio valle de decisión. ¿Vas a aceptar que tus sueños están permanentemente muertos? ¿Vas a resignarte a que tus relaciones nunca cambien? ¿Vas a conformarte con que tu situación económica nunca mejore? ¿O vas a profetizar vida sobre tus circunstancias? ¿Vas a declarar las promesas de Dios sobre tu situación? ¿Vas a invitar al Espíritu Santo a soplar sobre tu valle personal? La decisión es tuya. Pero recuerda, el mismo Dios que resucitó una nación muerta, el mismo Dios que convirtió huesos secos en un ejército, el mismo Dios que sopló vida donde solo había muerte. Ese mismo Dios está contigo hoy. Una revelación personal, déjame compartir algo contigo. Hace algunos años yo mismo me encontré en mi propio valle de huesos secos. Sueños ministeriales que parecían muertos, relaciones que parecían irreparables, visiones que parecían imposibles. Y fue entonces cuando Dios me llevó a Ezequiel 37, no como un estudio bíblico, como una prescripción divina, y comencé a profetizar sobre mis huesos secos, no porque me sintiera espiritual, porque estaba desesperado. ¿Y sabes qué pasó? Poco a poco comencé a escuchar ruidos, pequeños temblores en mi situación, movimientos que no podía explicar. Y ahora, años después, puedo testificar a Dios sí resucita huesos secos. Dios sí restaura lo imposible. Dios sí convierte valles de muerte en ejércitos de vida. El ejército que viene, ¿sabes qué creo que está pasando en este momento? Que Dios está caminando por valles llenos de huesos secos alrededor del mundo. Valles de iglesias sin vida, valles de matrimonios destruidos, valles de familias fragmentadas, valles de ministerios estériles, valles de naciones sin esperanza. ¿Y qué está haciendo? Está profetizando vida, está soplando su espíritu, está preparando un ejército. No un ejército de venganza, un ejército de restauración, no un ejército de destrucción, un ejército de sanidad, no un ejército de guerra, un ejército de amor. ¿Y tú? ¿Vas a ser parte de ese ejército? ¿O vas a quedarte como huesos secos en el valle? Una oración profética. Si sientes que Dios está hablando a través de esta palabra, quiero que hagas algo conmigo. Vamos a, no una oración religiosa, una oración profética. Vamos a profetizar sobre nuestros huesos secos. Repite conmigo: Señor Jesús, reconozco que hay áreas en mi vida que parecen muertas, sueños que parecen imposibles,
relaciones que parecen irreparables, situaciones que parecen sin esperanza, pero hoy declaro que tú eres el Dios que resucita huesos secos. Profetizo vida sobre mi matrimonio, profetizo restauración sobre mis finanzas, profetizo sanidad sobre mi cuerpo, profetizo regreso sobre mis hijos, profetizo avivamiento sobre mi iglesia, profetizo propósito sobre mi vida. Espíritu Santo, ven de los cuatro vientos, sopla sobre estas áreas muertas en mi vida, hazlas vivir, conviértelas en un ejército para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. El compromiso del valle, si oraste esa oración conmigo, has hecho algo poderoso. Has profetizado sobre tus huesos secos, pero ahora necesitas hacer algo más. Necesitas comprometerte con el proceso, porque la restauración de Dios no es magia, es sobrenatural, pero no es irresponsable. Seguir profetizando cuando no veas cambios inmediatos. Seguir creyendo cuando las circunstancias se vean iguales. Seguir orando cuando te sientas desanimado. Seguir declarando cuando otros duden. Seguir esperando cuando el tiempo parezca eterno, porque los huesos no se levantaron en un solo día. El ejército no se formó en una sola hora. La restauración es un proceso, no un evento. ¿Estás dispuesto a comprometerte con ese proceso? ¿Estás dispuesto a profetizar hasta ver la manifestación? El testimonio que viene, imagina por un momento en un año desde hoy, 2 años desde hoy, 5 años desde hoy. ¿Cómo se va a ver tu testimonio? ¿Vas a poder decir como Ezequiel profeticé como me fue mandado? Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Vas a poder decir en el Espíritu entró en ellos, y vivieron, y se levantaron como un gran ejército. Vas a poder testificar de la restauración sobrenatural que Dios hizo en tu vida. Tu testimonio futuro depende de las decisiones que tomes hoy, de la fe que ejercites hoy, de las palabras que profetices hoy, de la esperanza que mantengas hoy. Una invitación especial. ¿Sabes qué es lo más hermoso de la visión de Ezequiel? Que no terminó en el valle, terminó con vida, con restauración, con un ejército, con esperanza, y tu historia tampoco tiene que terminar en el valle. No importa cuán secos estén tus huesos, no importa cuán imposible parezca tu situación, no importa cuánto tiempo hayas estado en tu exilio personal, Dios quiere escribir un final diferente para tu historia. Un final donde los huesos secos se convierten en ejército victorioso. Un final donde la muerte se convierte en vida abundante. Un final donde el valle de la desesperanza se convierte en campo de batalla de la victoria. ¿Estás listo para ese final? ¿Estás listo para dejar que Dios profetice sobre tu situación? ¿Estás listo para experimentar su poder restaurador, el llamado a la acción? Esto fue el código sagrado, donde lo invisible se vuelve evidente. Pero antes de que te vayas, quiero pedirte algo especial. Si la visión del valle de huesos secos te ha dado esperanza para tu situación, compártelo en los comentarios. No necesitas dar detalles específicos, solo digan creo que Dios puede resucitar mis huesos secos, porque hay poder en la declaración pública de fe. Hay fortaleza en el testimonio compartido, y hay comunidad en la esperanza colectiva. Y si ya has experimentado la restauración de Dios en algún área de tu vida, comparte una palabra de aliento. ¿Cómo era tu valle antes? ¿Cómo comenzó el proceso de restauración? ¿Qué consejo le darías a alguien que está en su propio valle? Porque tu testimonio podría ser exactamente la palabra profética que alguien necesita escuchar para comenzar a creer en la restauración. La palabra final te dejo con la misma pregunta que Dios le hizo a Ezequiel. ¿Vivirán estos huesos? ¿Vivirán tus sueños aparentemente muertos? ¿Vivirán tus relaciones aparentemente rotas? ¿Vivirán tus visiones aparentemente imposibles? ¿Vivirán tus ministerios aparentemente estériles? ¿Vivirán tus esperanzas aparentemente enterradas? La respuesta no depende de tus circunstancias, no depende de tus recursos, no depende de tu capacidad, depende de tu disposición a profetizar, depende de tu fe para declarar, depende de tu perseverancia para creer, depende de tu apertura al soplo del Espíritu, porque el mismo Dios que le mostró a Ezequiel el valle de huesos secos es el mismo Dios que los resucitó, el mismo Dios que profetizó vida sobre Israel, es el mismo Dios que los restauró, el mismo Dios que sopló su Espíritu sobre un ejército muerto, es el mismo Dios que los hizo vivir, y Él no ha cambiado. Su poder sigue siendo el mismo. Su amor sigue siendo el mismo. Su fidelidad sigue siendo la misma. Su capacidad de restaurar sigue siendo la misma. ¿Qué estás esperando? Tu valle de huesos secos está esperando tu profecía. Tu ejército de restauración está esperando tu declaración. Tu testimonio de milagro está esperando tu fe. Comienza a profetizar ahora.